Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina, Cátedra Medicina basada en evidencias, tema Preeclampsia, Eclampsia, realizado por Rebeca Maldonado, William Sinche, José Ignacio Villalobos. Preeclampsia se define como la aparición de hipertensión y proteinuria después de la semana 20 del embarazo. Se suele acompañar de edemas, pero no es necesario la presencia de estos para ser diagnosticada. Es una enfermedad característica y propia del embarazo, que se puede tratar los síntomas, pero solo se cura con la finalización del mismo, y si no se trata adecuadamente, puede ser causa de graves complicaciones, tanto para las mujeres embarazadas como para el feto. En el gestante, puede complicarse evolucionando a una eclampsia, o puede manifestarse con el grave cuadro de síntoma de Hell, pero también en forma de hemorragias cerebrales, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal, en la cual les explica las 4 grandes causas de mortalidad materna, incluso en países desarrollados. Etiología. A la luz de los conocimientos actuales, la etiología es desconocida, pero según diferentes estudios se resumen en 5 esquemas esquemáticos, en las cuales el primero, desarrollo normal de la placenta. El papel fundamental de la placenta en la fisiopatología de la preeclampsia se apoya en datos epidemiológicos y experimentales que demuestran que el tejido placentario es necesario para el desarrollo de la enfermedad, o sea, sin placenta no hay preeclampsia. 2. Factores inmunológicos. Estudios epidemiológicos apoyan el concepto de que en la preeclampsia existe una mala adaptación materna a los antígenos paternos y fetales. En las mujeres con contacto más duradero de los antígenos paternos, el sistema inmune se haría más tolerante y permitirá la invasión de los trofoblastos y una implantación normal. 3. Factores genéticos. Aunque en la mayoría de los casos de preeclampsia son esporádicos, se cree que factores genéticos juegan un papel en la susceptibilidad a la enfermedad. Una predisposición genética a la preeclampsia es sugerida por las siguientes observaciones. Mujeres primigestas con antecedentes familiares de preeclampsia tienen un riesgo 2 a 5 veces mayor de desarrollar la enfermedad que las mujeres primigestas sin antecedentes. 4. Disfunción endotelial sistémica. Todas las manifestaciones clínicas de la preeclampsia pueden explicarse como una respuesta a la disfunción endotelial sistémica. La hipertensión es causada por un control alterado endotelial del tono vascular. La proteinuria y el edema son causados por el aumento de la permeabilidad vascular. Las coagulopatías es el resultado de la expresión endotelial anormal de los procoagulantes. Dolor de cabeza, convulsiones, síntomas visuales, dolor epigástrico y la restricción del crecimiento fetal son las secuelas de la disfunción endotelial en la vasculatura. 5. Inflamación e infección. En la preeclampsia, una respuesta inflamatoria excesiva sería causante de la disfunción endotelial. Esta reacción inflamatoria más exagerada que la que sucede en las gestaciones normales. Del total de las cesáreas, el 26% estuvo asociada al diagnóstico de preeclampsia severa. Del total de partos vaginales, un 6.8% estuvo asociada al diagnóstico de preeclampsia leve. Del total de casos de preeclampsia, el 54.5% fue una categoría severa, lo que representa una incidencia de preeclampsia severa del 5.9%. En cuanto al estudio comparativo entre los grupos casos control, según los factores de riesgo planteados, se obtuvo que el antecedente de violencia psicológica y física, así como la planificación del embarazo, la primigravidad, la primiparidad, índice de masa corporal y el antecedente de preeclampsia previa estuvieron asociadas de manera estadísticamente significativa a los casos de preeclampsia, como se muestra en la tabla 1. De las variables que resultaron con asociación significativa, se procedió a realizar el análisis de regresión logística múltiple, que se muestra en la tabla número 2. Se encontró que los pacientes con antecedentes de violencia física presentan 32% más probabilidad que presentar preeclampsia. Quienes no planificaron el embarazo incrementan su riesgo en 23%, y las primigestas aumentan su riesgo en 54%.
El antecedente de preeclampsia fue el factor más asociado, con casi 4 veces el riesgo de desarrollo de un nuevo cuadro, en comparación a las gestaciones sin tal antecedente. Finalmente, las gestantes con sobrepeso tienen el doble de riesgo de desarrollar preeclampsia, en comparación a las gestantes con peso normal, y las gestantes con obesidad presentan el triple de riesgo. Mientras que en otro estudio, de las 196 pacientes con preeclampsia, un 51.1% fue leve y un 44.8% severa, que tuvieron eclampsia. La edad promedio de los pacientes con preeclampsia fue de 22.87 años y de 22.88 años de edad en los controles. Se encontraron diferencias estadísticas significativas. El nivel socioeconómico fue mayor en la proporción de pacientes de medio bajo en los casos de preeclampsia que en el grupo control. La preeclampsia es un problema de salud pública y una de las principales causas de muerte materna. La prevalencia oscila entre 1.8 y 16.7%. La causa sigue siendo desconocida y se asocia a problemas de salud importantes, existiendo muchos retos para la predicción, prevención y tratamiento. El control prenatal, diagnóstico oportuno, manejo adecuado y parto son las medidas más eficaces para disminuir la tasa de mortalidad por esta causa. Los factores sociales y de atención médica oportuna deben prevalecer en la población. Sin embargo, estos son limitados en poblaciones marginadas sin acceso a servicios médicos. A nivel mundial, la incidencia de preeclampsia oscila entre 2 a 10% de los embarazos, el cual es precursor de la eclampsia y varía en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que la incidencia de preeclampsia es 7 veces mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados. La incidencia de eclampsia en los países desarrollados de Norteamérica y Europa es similar y se estima alrededor de 5 a 7 casos por cada 10.000 partos. En Latinoamérica se evidencia la patología preeclámptica como la tercera causa de muerte en el embarazo, solamente superada por la patología hemorrágica y la infección puerperal. Además, los índices de crecimiento de embarazos adolescentes en el Ecuador y en la provincia de Chimborazo son alarmantes. La probabilidad de ser madres en esta etapa aumenta entre las mujeres pertenecientes a los grupos de mayor pobreza y desprotección. En el Ecuador, aproximadamente el 30% de la población son adolescentes y jóvenes, y de ellos prevalece el grupo entre 11 y 19 años. En el embarazo adolescente es a la vez causa y consecuencia de las desigualdades que persisten en la región andina y se relaciona directamente con la falta de oportunidades para el ejercicio de los derechos y para el desarrollo educativo y laboral. Como podemos ver aquí, tenemos con respecto a la mortalidad materna, vemos que en la mayoría de morbilidad hospitalaria se debe a una preeclampsia severa. En un estudio realizado según la revista Cielo, tenemos los factores epidemiológicos de la hipertensión en el embarazo. En la tabla 3 podemos observar los grupos de edades relacionados con los tipos de hipertensión. Como vemos, en su mayoría van a ser menores de 19 años. En la tabla 4 vemos la paridad relacionada con los tipos de hipertensión. En esta observamos que su mayor porcentaje, el 57.8%, va a deberse a mujeres nulíparas. En otro estudio realizado por la Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología, observamos la mortalidad perinatal en productos de madres con diagnóstico de preeclampsia en el año 2009 al 2010. Aquí vemos que la mayor parte de mortalidad perinatal se debe al ingreso en UCI de neonatología. En un estudio realizado en la Universidad de Cuenca, con el tema de complicaciones durante el embarazo y parto en las pacientes obesas hospitalizadas en el servicio de obstetricia del Hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca, Ecuador, 2010. En la tabla 3 observamos la distribución de 1.110 mujeres embarazadas obesas según complicaciones en el periodo gestacional. Aquí observamos que las mujeres que presentaron obesidad presentaron un mayor riesgo también de tener preeclampsia. Un estudio realizado igualmente en la Universidad de Cuenca sobre la prevalencia de trastornos hipertensivos del embarazo y estresores psicosociales asociados en el mismo hospital en el año 2012, observamos la prevalencia de trastorno hipertensivo en el embarazo en 541 mujeres gestantes del Hospital Vicente Corral. Aquí vemos, a diferencia de los anteriores, que las mujeres gestantes en su mayoría no presentaron trastornos hipertensivos del embarazo. Y una distribución igualmente de 541 mujeres gestantes del Hospital Vicente Corral Moscoso, según edad y trastorno hipertensivo, observamos que aquí la mayoría
de las mujeres tuvieron trastorno hipertensivo del embarazo aproximadamente los 20 y 30. Como sabemos, la preeclampsia es un síndrome multisistémico variable específico del embarazo con predisposición familiar. Este puede ocurrir después de las 20 semanas de gestación, durante el parto o en los primeros días del puerperio. El cuadro clínico se va a caracterizar principalmente por la tensión arterial de 140-90 milímetros de mercurio o más, acompañada de proteinuria, cefalea, acúfenos, edema, dolor abdominal y alteración en los exámenes complementarios. Además, complica de 6 a 8% de todas las gestaciones mayores de 24 semanas. En un estudio realizado por la revista Cielo sobre las principales características de la preeclampsia grave en gestantes ingresadas en el hospital de Sibambe, observamos en la tabla 1 las gestantes con preeclampsia según edad. Como vimos en los anteriores también, que van a ser mayores de 20 años aquí, con un porcentaje de 35.2%. Y con respecto a los síntomas y signos de gravedad, tenemos en un 100% la proteinuria de 2 gramos o más en 24 horas. En otro estudio, con el cual se evidencia los resultados de la atención a pacientes con riesgo de preeclampsia y eclampsia, vemos en la tabla 1 igualmente la edad de 20 a 34 años en un mayor porcentaje, y en los antecedentes tenemos mujeres nulíparas con un 34.80%. Según la revista Cielo, en un estudio realizado en la utilidad para establecer diagnóstico y severidad de los síntomas y signos más frecuentes de la paciente preeclámptica, podemos observar que en preeclampsia leve podemos observar en cuanto a la combinación de síntomas y signos más frecuentes en pacientes sintomáticas. Con respecto a preeclampsia leve, tenemos dolor en hipocondrio derecho y epigastrio, vómito e hiperreflexia se encuentran en un mayor porcentaje. Y en cuanto a la preeclampsia severa, igualmente estos mismos síntomas. Con respecto a la sensibilidad y especificidad de los síntomas y signos de preeclampsia, vamos a tener en primer lugar a la cefalea, con un 77% de sensibilidad y un 65% de especificidad. Un estudio realizado en la Universidad de Cuenca acerca de la prevalencia de trastornos hipertensivos del embarazo y estresores psicosociales asociados en el Hospital Vicente Coronel Moscoso en el año 2012, vemos la distribución de 541 mujeres gestantes, en las cuales se evidencia la edad gestacional en relación con el trastorno hipertensivo del embarazo. Aquí vemos que se evidenció trastorno hipertensivo del embarazo en la edad gestacional entre 34 a 40.6 semanas. Y con respecto a la paridad y trastorno hipertensivo del embarazo, tenemos en las mujeres primíparas. Según la revista cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia, acerca del síndrome de HELP, tenemos las manifestaciones clínicas que va a presentar este síndrome. Y dentro de las principales, tenemos con 86 a 92% el dolor. Métodos de diagnóstico y tratamiento. En cuanto a los métodos de diagnóstico y tratamiento, es importante conocer nuevos medios que nos permitan realizar un diagnóstico adecuado de la preeclampsia y de la eclampsia. Es necesario determinar la utilidad de las pruebas de laboratorio y clínicas que se alteran de forma precoz para el diagnóstico del síndrome HELP en pacientes con preeclampsia severa. La presentación clínica del síndrome de HELP es variada, inclusive la hipertensión puede estar ausente en un gran porcentaje de pacientes, por lo cual se requiere un control de laboratorio y clínico frecuente en los pacientes con preeclampsia severa, dada la alta morbilidad que este síndrome presenta. Dentro de esto puede presentarse coagulación intravascular diseminada, abruptio de placenta, edema agudo de pulmón, falla renal aguda, falla hepática y síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Además de eso puede presentarse sepsis y accidente cerebrovascular en otros pacientes, pero en un menor porcentaje. Igualmente, este síndrome aumenta la mortalidad y morbilidad perinatal con una morbilidad de 74 a 200 por cada 1000 nacidos vivos. Esta alta mortalidad perinatal es principalmente experimentada en las edades gestacionales muy tempranas, menos de las 28 semanas. Además, asociado a esto hay restricción del crecimiento intrauterino, abrupto de placenta y prematurez. Existen otros estudios también que nos permitirán tener un conocimiento más claro acerca de los tratamientos de la eclampsia y preeclampsia, mediante una revisión de diversos artículos de estudio basados en la evidencia. Todo esto se realizará mediante la búsqueda de material bibliográfico actualizado que respalde los nuevos criterios en el tratamiento de la enfermedad. Así pues, se realizó un estudio observacional retrospectivo de un corte de pacientes con diagnósticos de preeclampsia severa en la ciudad de Medellín,
admitidas en la Clínica Universitaria Bolivariana para evaluar la utilidad de varias pruebas diagnósticas en la predicción temprana del síndrome de Hell. De las 192 pacientes ingresadas con diagnóstico de preeclampsia severa, 64 pacientes desarrollaron síndrome de Hell y 128 permanecieron con diagnóstico de preeclampsia severa sin progresión al síndrome de Hell. Hubo diferencias en la edad gestacional de ingreso, siendo significativamente menor en las que desarrollaron Hell. Al comparar las características clínicas, se observó mayor incidencia de dolor epigástrico en las pacientes que desarrollaron síndrome de Hell que en las mujeres que permanecieron con el diagnóstico de preeclampsia severa. Mientras que en la presencia de cefalea durante la evolución se observó más en las pacientes que permanecieron con diagnóstico de preeclampsia severa que en las pacientes que desarrollaron síndrome de Hell. La presencia de náusea y vómito no mostró diferencia significativa en ninguno de los dos grupos. Al comparar los parámetros de laboratorio al ingreso y durante la evolución de los pacientes con diagnóstico de preeclampsia severa, se apreció que los valores de la transaminasa oxalacética AST y transaminasa pirúvica ALT fueron significativamente mayores en las pacientes que desarrollaron síndrome de Hell. La lactato deshidrogenasa LDH y las plaquetas también mostraron diferencias significativas entre ambos grupos, aunque de todos los parámetros de laboratorio evaluados, las enzimas hepáticas AST y ALT fueron las que mostraron mayor diferencia al ingreso y durante la evolución en las pacientes que desarrollaron síndrome de Hell. Por tanto, este estudio nos permite concluir que en pacientes con diagnóstico de preeclampsia severa, la presencia de epigastralgia y elevación de las transaminasas son fuertes predictores de desarrollo del síndrome de Hell. Por tal razón, en este grupo de pacientes se debe controlar activamente la alteración de estos parámetros. Es importante mencionar dentro del tratamiento los estudios realizados para la preeclampsia y eclampsia a pesar de la negativa que han tenido muchos de estos. Es así que un estudio acerca del tratamiento de preeclampsia evidencia el uso de vitamina C y de vitamina E. La vitamina C y los suplementos de vitamina E iniciados a la 9ª y 16ª semana del embarazo en un estudio de corte no seleccionada de bajo riesgo dio a conocer que en las mujeres nulíparas no se redujo la tasa de los resultados maternos o perinatales adversos relacionados con hipertensión asociada al embarazo. Por lo tanto, los suplementos de calcio no previenen la preeclampsia severa en pacientes prematuros con enfermedad leve. En un análisis post-hoc, los subgrupos se limitan a las mujeres tratadas antes de las 13 semanas de embarazo y no había ningún beneficio aparente de la suplementación de la vitamina. Asimismo, no podemos estar seguros de que otros antioxidantes no han sido eficaces. En resumen, como se observa en la tabla, la suplementación de vitamina C a una dosis de 1000 miligramos al día y la vitamina E a una dosis de 400 unidades al día no redujo la tasa de cualquiera de los resultados adversos graves de hipertensión o preeclampsia asociado con el embarazo entre los de bajo riesgo, mujeres nulíparas. Estudios anteriores han demostrado una falta de eficacia similar entre las mujeres de alto riesgo y entre las mujeres que eran propensas a haber tenido una deficiencia de la vitamina C y la E. Los resultados de estos diversos estudios no proporcionan soporte para el uso de vitamina C ni la vitamina E en la administración de suplementos de estas vitaminas en el embarazo para lograr reducir el riesgo de preeclampsia o sus complicaciones. Los resultados de otro estudio piloto permitieron evidenciar que la carbetocina es eficaz como la oxitocina en la prevención de la hemorragia postparto en mujeres con preeclampsia severa, con alteraciones en el estado hemodinámico y con pocos efectos secundarios. Algunos de los efectos secundarios aparentes podrían atribuirse a preeclampsia o con otros medicamentos que se utilizan en estos pacientes. Sin embargo, son resultados preliminares que muestran que la carbetocina puede ser considerada como un medicamento seguro para el uso en pacientes con un trastorno de la hipertensión relacionada con el embarazo. Dentro de las recomendaciones del uso de los anticonvulsivantes que se utilizan para preeclampsia está la creencia de que previene convulsiones en eclámpticos y así mejora el resultado. La evidencia apoya el sulfato de magnesio como el medicamento a evaluar. Por lo tanto, como resultado tenemos que se disponía de 10.110 pacientes mujeres, de los cuales recibieron tratamiento asignado 9.992. Los datos de seguimiento mostraron que un 24% de las mujeres que recibieron sulfato de magnesio presentaron efectos secundarios reportados.
frente a un 5% que recibieron únicamente placebo. Las mujeres asignadas con sulfato de magnesio tenían un riesgo de un 58% menor de eclampsia que los asignados con placebo. El número de mujeres con eclampsia fue de 1000 mujeres. La mortalidad materna también fue menor entre las mujeres asignadas de sulfato de magnesio. Para las mujeres relaterizadas antes del parto no había ninguna diferencia clara en el riesgo de muerte del bebé. Por lo tanto, el sulfato de magnesio sí reduce a la mitad el riesgo de eclampsia y probablemente reduce el riesgo de la muerte materna. No parece que hayan efectos nocivos sustanciales para la madre o para el bebé a corto plazo.